Inversores, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo esta gran acción que se llama Plug Power. Bueno, vamos a hablar un poco de ella. Esta es una empresa de Estados Unidos que se enfoca en desarrollar tecnología de celdas de combustible de hidrógeno y también de sistemas de energía renovable. La acción de Plug Power, conocida como Plug, PLUG, ha experimentado un aumento significativo en su valor en los últimos años, impulsado en gran parte por el creciente interés de tecnologías limpias y renovables, y también por el aumento y la demanda de vehículos eléctricos. En particular, en el 2020, la acción de Plug Power aumentó significativamente debido a varios anuncios importantes, como la asociación estratégica con el gigante minorista Amazon, y un aumento en la demanda de los productos y servicios del sector de logística y el transporte. Sin embargo, la acción de Plug Power también ha experimentado cierta volatilidad debido a factores como la competencia en el mercado de tecnología de celdas de combustible y la incertidumbre económica global. En lo general, la acción de Plug Power sigue siendo un tema de interés para los inversionistas y los observadores de la industria, debido al enfoque e innovación y la sostenibilidad. Y bueno, también siempre una empresa tiene ventajas y desventajas, y vamos a hablar sobre una de ellas. Bueno, hablemos de unos riesgos de invertir en esta empresa, de invertir en la acción. Los riesgos es la primera, dependencia de la industria del hidrógeno. La industria de las celdas de combustible de hidrógeno es relativamente nueva y aún no ha alcanzado la adopción generalizada. El éxito de la empresa depende de la aceptación y el crecimiento del mercado de las celdas de combustible. O sea que hay que poner mucha atención en esto, Todavía no es sostenible. La segunda, una competencia en el mercado. A medida que la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno continúa evolucionando, habrá mayor competencia en el mercado por parte de las empresas que desarrollaron soluciones alternativas. Bueno, también hay que checar eso. La tercera, dependencia de socios clave. Plug Power depende de socios clave para suministrar sus componentes necesarios para los sistemas de celdas de combustible de hidrógeno. Alguno de los socios no puede proporcionar los componentes necesarios o que no cumpla con los plazos de entrega, podría tener un impacto negativo en la empresa. El cuarto, condiciones económicas. Las condiciones económicas globales pueden afectar la inversión en tecnologías de energía limpia y renovable, lo que podría traer un impacto negativo a la empresa. Va que va. Pero no todo es malo. También hay ventajas al invertir en la acción de Plug Power. La primera, oportunidades de crecimiento. Plug Power se encuentra en una industria en constante evolución con un gran potencial de crecimiento a medida que se expande la adopción de celdas de combustible de hidrógeno. Ok, eso va empezando este sector. Segundo, asociaciones estratégicas. Plug Power ha establecido asociaciones estratégicas con empresas importantes como Amazon, Walmart, The Home Depot, BMW, lo cual ha aumentado la visibilidad y la credibilidad de la empresa en la industria. La tercera, diversificación de productos. La empresa se ha diversificado más allá de los sistemas de celdas de combustible de hidrógeno para incluir sistemas de almacenamiento de energía y soluciones de carga de vehículos eléctricos, lo que amplía su cartera de productos y servicios. Y lo último, el enfoque en la sostenibilidad. La creciente demanda de la energía limpia y renovable hace que Plug Power tenga un enfoque atractivo para los inversores que buscan empresas sostenibles y socialmente responsables. Esas son algunas de las ventajas y desventajas de invertir en esta acción. Bueno, vámonos a la aplicación de TipRanks a ver qué es lo que dicen los analistas de Wall Street, ya que solamente allá en esa aplicación te dan unos consejos de inversión de los analistas de Wall Street. No lo tomemos como recomendación. Date cuenta que tenemos que hacer nosotros nuestro propio análisis técnico y fundamental, ya que eso nos llevará a tener una gran ganancia. Pero por el momento tengan mucho cuidado con esta acción, ya que es muy volátil. Recuérdenlo, es volátil. Bueno, vamos a verla. Vamos a ver qué dicen los de Wall Street. Vamos allá. Bueno, aquí estamos en la aplicación de TipRanks.
Aquí vemos que cerró en $11.17. Aquí vemos que lo marcan como que tiene un rendimiento bajo los analistas de Wall Street. Ok. Pero el censo de analistas, como aquí lo dice, ellos piensan que puede tener puedes comprar moderadamente, ya que ellos sí prevén que tenga un alza de $25.63 a final de año, recuérdalo. Aquí vemos que, el sentimiento de la gente que la está analizando tiene una posición alcista. Tendencia de los fondos. Los fondos han disminuido sus compras de esta acción. Aquí vemos también que la multitud, todos nosotros que compramos, son muy positivos. Y que las buenas noticias, tienen más buenas noticias que malas. Tiene 67% de noticias buenas y 33% de noticias malas. Aquí también vemos, los análisis técnicos son negativos, ya que estamos con pérdidas. Aquí también vemos los fundamentales, que igual están en negativos, ya que esta empresa está trabajando en pérdida. Por el momento, saben que esta es una empresa volátil por el momento. Aquí también vemos que en la entrega de su cuarto trimestre fue muy malo, ya que su EPS ni siquiera alcanzó lo mínimo que ellos pensaban, los analistas, que llegaría. Estuvo muy bajo. Este fue, ¿cómo se dice? Un reporte trimestral muy malo para la empresa. O sea que hay que tener cuidado porque sí, como les digo, es muy volátil. También aquí vemos que, sí, los reportes, los earnings se han ido para abajo. El último reporte que entregaron es lo que lo llevó más abajo todavía. Entregó un mal reporte. Aquí lo vemos que es muy malo su reporte. Pero, tiene buenas expectativas, eso sí. Pero su reporte fue muy malo, ya que les digo, todavía sigue trabajando en pérdidas esta acción. Eso es malo para nosotros como inversionistas, a lo mejor por el momento. Pero también podría ser una buena oportunidad de entrada, ¿vale? Pero sí sería muy riesgosa. A mí me gustaría checar su siguiente reporte trimestral para ver cómo va funcionando esta empresa, ya que si entrega otro reporte malo podría caer mucho más de lo que ya cayó, ¿vale? Pero aquí vemos que, aquí los analistas de Wall Street nos están marcando que tiene un precio medio de $25.63 a final de año. Y también marcan ellos que puede tener una gran alza de $78 a final del año, pero su precio más bajo es de $13, igual para llegar a fin de año. Ahorita si nos damos cuenta está en $11.17, o sea que está cotizando a un precio muy bajo, pero recuerda, también es muy volátil, pero sí tiene fundamentos de que sí pueda subir, ya que, como ustedes lo saben, este también podría ser otro combustible que no sea tan malo con el ecosistema, ¿vale? Con energía renovable sería muy bueno. Aquí lo vemos, precio más bajo, precio medio y precio alto. Me sorprende el precio alto, que puede ser de $70, pero lo veo muy difícil que llegue a fin de año. Posiblemente a lo mejor a largo plazo, pero también llevas el riesgo de que pueda quebrar la empresa a más largo tiempo, ¿vale? Aquí vemos que sí los analistas tienen buenas perspectivas hacia la acción. Aquí sí vemos que ellos piensan que en un año sí puede tener una gran subida, pero también recuérdalo, ¿vale? Aquí vemos que los pronósticos financieros que ellos le dan, igual todavía sigue el EPS en números negativos, como te digo, todavía está trabajando en pérdida. Aquí dice pronóstico de ventas. Aquí sí marca que podría tener unas ventas más altas a finales de año, o sea que sí podría subir la acción, pero también le vendo un precio muy bajo, pero este lo marca en el primer trimestre. Hasta que llegue yo siento que hasta que llegue el reporte sería más fácil adivinar qué pasaría. Pero vámonos a ver su análisis fundamental, a ver qué nos dice, y al análisis técnico a ver cómo va a largo plazo. Vamos allá, vamos. Ya estamos aquí en el análisis fundamental de la acción de Plug Power. Vamos a checarla. Este video lo grabo el día domingo 19 de marzo. Vamos a subir más o menos este video el martes. El día viernes cerró en 11.17, ¿vale? Como aquí lo marca. Tuvo una pérdida del menos 5.34. Como les digo, esta acción tuvo ¿cómo se dice? Un mal reporte.
Eso fue muy malo para la empresa y los inversionistas lo tomaron mal. Bueno, aquí vemos la gran caída. Aquí vemos que el día viernes cerró en... Bueno, sería el día jueves, cerró en 11.80 y abrió en 11.67. Ahí se ve la pérdida. Ok. Bueno, pero aquí ya vemos que algunos inversionistas ya dejaron algunas órdenes. La quieren comprar en 11.17 centavos, 4,000 acciones. Y también la quieren vender en 11.19, igual 4,000 acciones. O sea que va a tener un poquito de volumen, pero igual todavía es muy volátil, recuérdalo. En el rango diario ha tenido un precio mínimo de 10.97 y máximo de 11.77. Recuérdalo, esto es en dólares. Bueno, aquí está un intervalo de 52 semanas. Ha tenido un precio igual bajo de 10.97 y el más alto de 32.05 centavos. Bueno, aquí vemos el volumen. El volumen en un solo mes. Este mes ha tenido mucho volumen. Ha tenido 25.744.594 acciones en venta y compra. Eso es muy bueno ya que tiene volumen. También vemos aquí a lo largo de 3 meses ha tenido 17.104.780 acciones en circulación. Aquí vemos el precio, bueno, es lo que cuesta la compañía. Aquí es lo que le dan ese precio de 6.628 billones, es lo que vale la compañía. Aquí vemos primeramente el beta. El beta es una métrica que se utiliza para saber si una acción es volátil y riesgosa. Si es mayor del número 1, es volátil y riesgosa. Más o menos la queremos en menos del 1 y si se puede en el punto 50 o menos. Y aquí vemos que está en el 1.81. Por el momento sí es muy volátil y bueno, riesgosa. Ya que saben que también esta es una empresa, bueno, nueva y que va empezando. Vemos aquí el precio-beneficio, aún no lo tiene, como les digo, está trabajando en pérdida. Igual aquí nos marca el BPA, que es el precio que se gana por cada acción que vende. Vemos que está negativo, igual como te digo, está trabajando en pérdidas y está perdiendo dinero. Hay que tener cuidado con esta acción. Aquí vemos que su siguiente reporte trimestral, que creo que va a ser el primero del 2023, va a ser entre el 08 de mayo y el 12 de mayo. Más o menos van a entregar el reporte en esos días. Vemos aquí también que no entrega dividendos, no tiene la fecha de ex-dividend. Tiene un precio, Yahoo Finance le da a final de año de $23.41. Ok, más o menos está haciendo que valga, que bueno, que podría valer el doble en un año. Pero bueno, saben que eso no también, no hay que creerle mucho a los analistas, pero como lo vimos en la otra, a largo plazo ellos sí piensan que pueda tener una gran alza. Aquí vemos que los analistas de Yahoo Finance, bueno, aquí solamente la están siguiendo 10 analistas, pero solamente 4 dicen que compres. Me imagino que los demás solamente quieren que mantengas. Pero como te digo, aquí marca el precio actual que es de 11.17. El precio más bajo que ellos piensan que puede tener vale 13. El medio 23.41. Y a largo plazo, aquí ellos piensan que puede valer $40. Es lo que piensan que puede valer a largo plazo esta acción. Recuérdalo. Aquí también vemos que algunos inversores, como vemos JP Morgan Chase, igual dice que mantengas. BMO Capital dice igual que mantengas. Aquí vemos que casi todos están manteniendo sus acciones. Eso es bueno, ya que si fuera mala estarían vendiendo, ¿vale? Eso tómenlo en cuenta. Las grandes casas de bolsa lo siguen manteniendo. Y bueno, vamos a checar su análisis técnico. Vamos a ver cómo va a largo plazo, a corto plazo. Bueno, vamos allá. Ya estamos aquí en el análisis técnico de Plug Power. Vamos a ver cómo va a corto plazo y a largo plazo. Vemos que aquí está la caída, que fue muy fuerte. Aquí el volumen igual lo está marcando mucha compra y mucha venta. Eso es bueno ya que tiene volumen. En Estados Unidos sigue siendo la compra y venta. Aquí vemos que su alto fue como en enero del 2021, perdón. Tuvo una gran alza, valió más de $70. Bueno, eso fue en el 2021. Pero vemos que hemos ido en caída, ¿ok? Vamos en caída. Bueno, desgraciadamente esta acción ha ido en caída, ya que no han creído mucho en esta acción.
Pero vamos a ver a largo plazo, bueno, a corto plazo. Primero, aquí nos marca una caída. La línea de 50 y 21 días nos está marcando una caída a corto plazo. Vale, recuérdalo, es a corto plazo. Vamos a verla a largo plazo, a ver cómo nos está marcando esto. Y bueno, igual nos está marcando una tendencia bajista a largo plazo, pero podría cambiar. Hay que esperar a ver su reporte trimestral y eso nos va a demostrar si todavía ve hacia abajo o hacia arriba. ¿Va que va? Estamos en la línea de 250. Aquí vemos una alza. Aquí están las líneas de 50, 100 y 200 que fue desde el 2020, más o menos marcó. Casi tuvo un año de pura subida, ¿vale? Nos marcaron las EMAs de 50, 100 y 200 que tuvo una gran alza, pero desde ahí se fue hacia abajo. Chequenlo, inversores, esto ha ido para abajo. Pero no catalogo y no digo que es mala acción, solamente que todavía no ha tenido su despegue. Yo que siento que con las celdas que tienen y que están fabricando, eso va a ayudar como a los carros eléctricos, pero aún no tiene mucha potencia. Aquí vemos igual en las bandas de Bollinger que no ha tenido muy buen volumen, ya que casi siempre no llega ni a la resistencia de que está aquí en medio y solamente cae. Pero aquí vemos que posiblemente ahorita estamos en la más baja. Ahorita podríamos llegar a un precio entre los 12 y 13 dólares. A lo mejor en esta semana o de aquí a 15 días podemos subir un poquito. Pero como nos marca tendencia bajista va a seguir bajando, ¿vale? Aquí vemos el Parabolic SAR, que también aquí ya llevamos 6 días de caída. Pero posiblemente si entremos en una tendencia alcista a corto plazo. Pero igual te digo, marca caída, tengan cuidado. Aquí vemos el estocástico, que igual nos marca caída, pero igual nos marca una entrada. Nos marca entrada. Yo digo que como estas acciones, si tú las tuvieras, así como esta acción, yo digo que sí te conviene venderlo en la parte de arriba y comprar en la parte de abajo. Como todavía no son muy riesgosas, es mejor hacer trading con ellas, ¿vale? Al momento que ya veas que entra en tendencia alcista, ahora sí ya manténlas. Pero por lo mientras si es muy volátil, a lo mejor sea una buena entrada para poder entrar aquí, pero es muy riesgosa, ¿vale? Igual el MACD nos marca una caída por el momento, pero sí nos puede ser una gran entrada. Pero tengan mucho cuidado, esta acción se me ha hecho muy buena, tiene algunos buenos fundamentales, pero sí es muy volátil, así que ten mucho cuidado si la tienes en el portafolio. Mi recomendación sería que mejor hagas trading si la llegas a tener, porque por el momento es muy volátil, pero podrías agarrar un precio muy bajo y a lo mejor sí, recuérdalo, esto es a largo plazo, posiblemente sí tenga una recuperación, ya que estamos viendo que todas las empresas tratan de ser ecológicas, tratan de tener, las celdas solares, todo eso, ya para que beneficie mucho al planeta, va que va, pero sí, le veo un futuro bueno, pero sí es muy volátil la acción por el momento. Ten en cuenta que nos está marcando tendencias bajistas a corto y a largo plazo, pero recuerda que eso puede cambiar en su siguiente reporte. Muchísimas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Gracias por el apoyo, les mando un gran abrazo, nos vemos, hasta luego, bye.